Quiero agradecer a Rosy Orozco, a Carla de la Cuesta y por supuesto a la Comisión Unidos contra la Trata por la invitación para participar en este importante foro y en el panel para discutir el tema de la inteligencia financiera como mecanismo para atacar la trata de personas. Lo primero que quisiera decir es que la trata de personas es un delito que tiene siempre un componente financiero. Se trata de un delito que está pensado no solamente en la explotación y en menoscabar los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, sino también que esto se hace por un enriquecimiento de forma ilícita que los grupos de tratantes buscan. Es claro que se trata en este momento, desafortunadamente, del segundo delito más redituable en el mundo. Se calcula 150 billones de dólares de ganancias anuales de los grupos de tratantes. Por eso, el desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos es fundamental. También tengo que decir que el tema de la trata de personas no tiene ideología política ni partido político. No importa si somos de izquierda o de derecha o de centro, todas y todos debemos estar absolutamente convencidos de que combatir la trata de personas es un aspecto fundamental para poder salvaguardar la estructura de nuestra sociedad y poder mejorar las condiciones de vida de las personas. No podemos ser omisos con independencia de los partidos políticos, con independencia de la ideología, frente a temas de violación de derechos fundamentales de niñas, de niños a lo largo y ancho de la República Mexicana y del mundo. Y en ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera de México ha iniciado un proceso en los últimos años, en gran medida con la cercanía de organizaciones de la sociedad civil, particularmente Rosy Orozco, o de personas políticas como Paola Félix, que han apoyado en todo momento y han proporcionado información que nos ha sido muy valiosa para poder ir generando mayores investigaciones. Debo reconocer también la labor de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Fiscalía del Estado de México, en donde hemos encontrado un compromiso de las fiscales de trata y del fiscal y la fiscal general Ernestina Godoy en acompañamiento preciso para poder combatir este tipo de conductas. ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Recibe, analiza y disemina información. En este contexto generamos notas de inteligencia, hacemos tipologías, hemos por lo menos generado dos que son importantes para poder explicar lo que sucede en esta materia en México. Me referiré un poco más adelante a ello. Hemos estado generando bases de datos, compartiendo información ante las autoridades ministeriales y, por supuesto, presentando denuncias. Al total, a este momento llevamos ya 6 denuncias relacionadas con la trata de personas que nos ha permitido generar un bloqueo de cuentas de 119 personas vinculadas con la trata de personas en el país, lo que nos ha permitido congelar 147 millones de pesos en los bancos mexicanos para que no se sigan utilizando por parte de estos grupos criminales. En ese sentido, creo que es muy importante explicar qué hemos encontrado. Hemos encontrado tipologías de hombres de negocios, entre comillas, de negocios, que traen bajo promesas laborales a mujeres de Sudamérica o mujeres jóvenes de Europa del Este para trabajar en table dance. Casos como el Sólido, casos como Sonadivas son ejemplo de esto. Se engaña a las personas, llegan al territorio mexicano, se les quita sus pasaportes y se les obliga a prostituirse. Pagan los clientes vía de transferencias a empresas fachada que terminan tratando y pagándole a los tratantes, o directamente a las víctimas en efectivo que tienen que darle el dinero a los tratantes. No puede haber una conducta más vil que esa. Por otro lado, la otra tipología es de niñas, básicamente niñas y niños mexicanos, básicamente de escasos recursos, de los grupos más vulnerables de la sociedad. En estados como Tlaxcala, como Puebla, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas. Niñas y niños que son llevados principalmente a las grandes ciudades mexicanas, pero también a las ciudades norteamericanas para temas de explotación sexual.
es una villanía lo que sucede con estas niñas y niños. Y tenemos patrones inclusive culturales en algunos municipios de Tlaxcala que han generado determinadas características en sus casas, reflejando el número de personas que han tratado. A esto habría que añadirle un componente que es también problemático, y fue el COVID. El COVID generó una política que desafortunadamente vimos de aumento de la pornografía infantil, de aumento de casos de trata de personas, con una modalidad que tenía que ver con la primera que refería hace rato, el tema de ofertas de trabajo como mecanismo para poder aglutinar a personas y mandarlas a esclavitud, a explotación laboral, a explotación de naturaleza sexual e inclusive a tráfico de órganos. En lo que va del COVID vimos un incremento, lo hemos trabajado con organizaciones como el Consejo Ciudadano de Justicia de la Ciudad de México y también con otras organizaciones de naturaleza social, y hemos podido localizar, emitir una guía para que los bancos nos reporten o el sistema no financiero nos reporte cualquier actividad en donde exista sospecha que hay trata de personas. En toda la historia de la unidad llevamos 2.131 reportes de operaciones inusuales por parte del sistema financiero y vimos cómo en esta época del COVID hubo un incremento de 29 de las 32 entidades federativas. Se ha avanzado en la presentación de las denuncias, se han cumplimentado órdenes de aprehensión en el Estado de México y en la Ciudad de México, una en Quintana Roo. Por supuesto que se han congelado las cuentas, se han desmantelado las estructuras financieras, las empresas fachada que permiten que los recursos fluyan a estos grupos criminales, pero aún nos falta mucho por hacer. Necesitamos continuar una política de cero tolerancia a la trata de personas, cero tolerancia a la impunidad vinculada con la trata de personas, y eventos como este nos deben llevar a reflexionar en cómo tenemos que hacer nuestra tarea para salvaguardar la vida y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio que me dieron para conversar con ustedes sobre estos temas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Isabel Quintana, soy representante de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Embajada de México en Estados Unidos de América, y hemos trabajado de la mano con nuestro titular, el doctor Santiago Nieto Castillo, quien es un gran aliado en el tema de combate a la trata de personas. Particularmente nuestra perspectiva tiene que ver con el combate al lavado de dinero vinculado con este ilícito, es decir, seguir los flujos de dinero que están acompañando este ilícito y que lo están financiando. En ese sentido, hemos identificado ya diferentes redes de tratantes, las cuales hemos bloqueado a través de esta facultad administrativa que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos la facultad de bloqueo de cuentas, suspendemos sus actividades financieras y en ese sentido ellos tienen una imposibilidad para moverse y continuar con este delito. Hemos bloqueado al día de hoy más de 147 millones de pesos, lo que representa un gran avance en el combate a las estructuras económicas de estas organizaciones criminales. Asimismo, trabajamos de manera binacional con las autoridades de los Estados Unidos, principalmente con el Departamento de Tesoro y FinCEN, que es nuestra homóloga aquí en los Estados Unidos, para continuar el rastro de estos flujos de dinero y continuar la lucha en favor de las víctimas. Hemos también trabajado de la mano apoyando a las víctimas en todas las necesidades jurisdiccionales. Tenemos hoy en día una agregaduría en el estado de Nueva York, en el consulado también, y ahí de la mano con nuestra colega agregada hemos realizado acciones para continuar con el combate a las estructuras económicas de estas organizaciones criminales. Tenemos que tener en cuenta e identificar cuáles son los principales indicadores y los principales compañías o empresas que están teniendo actividades vinculadas con la trata de personas. Tenemos que poner atención principal en los comercios con giros de bares, con giros de restaurantes nocturnos, antros, con giros de centros de masajes, centros de retiro, porque son donde principalmente estamos identificando conductas de trata de personas.
En ese sentido, vamos a continuar trabajando en nuestra relación binacional. Trabajamos también con el Departamento de Estado, con quienes conjuntamente compartimos información y datos para que formen parte de su informe anual. Recientemente se acaba de emitir el último informe en materia de trata de personas, donde se logra reconocer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar estos flujos ilícitos y poderlos hacer llegar a los procedimientos jurisdiccionales, de tal manera que podamos tener una sanción efectiva y que las víctimas puedan ser reparadas en el daño. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera también recibimos y apoyamos a las víctimas, quienes lamentablemente han pasado por este tipo de procesos tan complicados y que sin duda afectan su proyecto de vida. En este sentido, también estamos trabajando desde la Unidad de Inteligencia Financiera en procesos de recuperación de activos que nos permitirán recuperar estas ganancias ilícitas en favor de las víctimas y apoyar en la recuperación de su proyecto de vida. Es un nuevo proyecto a través del cual pretendemos recuperar ese dinero que ha sido utilizado ilícitamente y obtenerlo en favor del Estado para que pueda ser utilizado en favor de las víctimas.